El día de hoy vamos a hablar de la pobreza en México, un tema que los políticos de antes manejaban como si fuera un maldito mal de ojo incurable, algo con lo que tenías que aprender a vivir, como el tráfico o los chismes de la suegra. Durante décadas el PRI y el PAN, ese cóctel asqueroso llamado PRIAN, nos vendió la idea de que la economía era un dios caprichoso al que no se le podía molestar. La cantaleta favorita era, si subimos el salario mínimo se desploma el país, la inflación se va a disparar y la gente, pues ¿qué le iba a hacer? Se lo creía. Era como una religión. Nos tenían tan acostumbrados a las migajas que cuando nos tiraban una tortilla dura nos parecía un banquete. Estos señores, con su pendeja y arragada idea de que si querías hacer dinero te dedicaras a la política, nos daban aumentos de salario que eran una burla, literal. Calderón, por ejemplo, era un artista en lo ridículo. Aumentaba el salario en centavos, como si estuviéramos pidiendo limosna en una esquina, y él, muy hijo de la chingada, nos tirara unas monedas. Pero mientras tanto en Los Pinos el vino que se tomaba costaba más de lo que una familia ganaba en meses. Alcohol. Imagínate, las fiestas debían ser épicas, financiadas con el dinero de los programas sociales que recortaban, hasta el hueso. Y Fox, el que llegó diciendo voy a gobernar como panadero, resultó que su horno era de oro macizo. Llegó a la presidencia con una casita bien humilde y se retiró como un magnate petrolero, dueño de ranchos y plataformas, y todavía tiene el descaro de salir en la tele quejándose de que no tiene dinero. Es como si un tiburón se quejara de que el agua está mojada. Y no podemos olvidar al señor estilo telenovela, Peña Nieto. Ese sí que le entró al derroche con una elegancia que daba pena. El avión presidencial que era más lujoso que muchos palacios. La gente decía que ese avión parecía taxi de lujo, siempre en el aire quemando el dinero de todos en viajecitos de la gaviota y su familia, que se volvieron celebridades de la tienda departamental más cara del mundo. ¿Te acuerdas? La foto de la tarjeta de crédito donde gastaron una millonada en ropa en una tienda donde ni los maniquís se atreven a respirar por lo caro. Ese fue su legado, la frivolidad hecha gobierno. Y luego, llega este viejito con sus abrazos y no balazos, y su idea de que, oh sorpresa, tal vez los pobres existen porque el gobierno los ha ignorado por completo, y se le ocurre la locura de subir el salario mínimo de verdad, no con centavos. Y todos los economistas establishment, los mismos que justificaban las fiestas en Los Pinos, gritaron, se ve inflar más que el hígado de Calderón. ¿Y qué creen? La inflación no se disparó por los cielos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando le das dinero a la gente que de verdad lo necesita, no se lo guarda debajo del colchón para verlo brillar, lo gasta, lo usa para comprar comida, para mejorar su casa, para poner una pequeña tiendita. Ese dinero se mueve, reactiva la economía local, le da vida al pueblo. Es de una lógica tan básica que duele, que hayamos necesitado de 70 años para entenderlo. Y entonces surgen las mentes brillantes, muchos youtubers y comunicadores y opinólogos que se creen los sabios de la nación. Gente como Ingrid, la extrata de Broso, que se pregunta con la cara muy seria, ¿dónde están esos millones que salieron de la pobreza? Yo no los veo en Polanco, en la Roma o paseando por la UNAM. Claro que no, genio. Y es que no salieron de la pobreza para comprarse un departamento en Condesa y tomar frappuccinos de soyavena. Los que salieron de la pobreza son los de abajo, los de las comunidades olvidadas, los que ni siquiera salen en Google Maps. Hablemos de lugares como la Sierra Songolica en Veracruz, donde la gente vivía en chozas de lámina con pisos de tierra, donde el lujo era comer huevos 2 veces por semana, o Dos Lagunas Norte en Campeche, donde el sueño era tener una pared de bloque en lugar de una de lodo. Esa gente con programas de apoyo directo como las pensiones de adultos mayores, las becas para estudiantes para que no tengan que dejar la escuela y ponerse a trabajar a los 12 años, y con el aumento real de su poder adquisitivo, ahora pueden hacer algo increíble: comer. Comer mejor, poner un piso de cemento en su casa, comprar una puerta que cierre bien, tal vez hasta una televisión para entretenerse. Eso no se ve en las islas de Ciudad Universitaria. Se ve yendo a las comunidades, hablando con la gente. Es una transformación lenta, de abajo hacia arriba, no un espectáculo para las cámaras. Y esto es lo más importante, esto no es magia, son políticas sociales bien implementadas y sobre todo con continuidad. Lleva su tiempo. 7 años no es nada para revertir un siglo de abandono. La gente exige que todo cambie de la noche a la mañana. Quieren ver rascacielos de oro donde antes había casas de cartón y si no gritan fracaso. Pero la verdadera transformación es silenciosa. Es la abuelita que ya no depende de sus hijos para que le den de comer porque hoy ya tiene su pensión. Es el joven que pudo terminar la preparatoria gracias a una beca. Es la familia que por primera vez pudo comprar una estufa que no fuera de leña. El cambio no es un partido de fútbol que ganas o pierdes en 90 minutos. Es una siembra. Y durante décadas los de antes no solo no sembraban, sino que se comían la semilla en sus fiestas con caviar y vino importado pagado con dinero del erario.
Ahora por lo menos se están sembrando en la tierra correcta. Y aunque los de siempre sigan negándolo desde sus burbujas o sus cámaras de eco, la cosecha lenta pero segura ya empezó a verse en los lugares donde más se necesitaba. Al final de este desmadre histórico, lo que queda claro es que la lucha contra la pobreza nunca fue una cuestión de fórmulas económicas mágicas o de teorías incomprensibles reservadas para unos cuantos iluminados en sus torres de marfil. Siempre fue una cuestión de voluntad política, de cinismo y de prioridades. La gran lección, la moraleja más cabrona que nos deja esta era es que nos vendieron una mentira monumental. Nos hicieron creer que la economía era un altar sagrado donde solo podían sacrificarse los sueños de los más pobres para mantener contentos a los dioses del mercado. Que un salario digno era un pecado que provocaría la ira inflacionaria. Era el cuento perfecto para mantener a la mayoría en su lugar, pidiendo permiso hasta para mejorar su propia y miserable existencia, mientras una minoría absurdamente rica y desconectada de la realidad vivía en una orgía de gasto público y privado, con nuestro dinero. Pero el chiste se les acabó. Se demostró que esa teoría era pura mierda, que sí se podía aumentar el salario sin mandar el país a la chingada, al contrario, inyectándole dinero a la base de la pirámide, a la gente que de verdad lo usa para vivir y no para especular. La economía se fortalece, y es que es de una lógica tan obvia que duele. El que tiene hambre compra comida, el que tiene techo de lámina compra cemento, el que no tiene ahora tiene. Y ese ciclo virtuoso hace más por el desarrollo que todos los tratados de libre comercio firmados sobre una mesa de mahogany y bañada en coñac. La otra gran lección es sobre el tiempo. Nos han mal acostumbrado a la inmediatez, a querer resultados como si la vida fuera un tutorial de TikTok. Revertir décadas, siglos de abandono y saqueo sistemático no se logra en un sexenio. 6 años no son nada, pero son el principio de un cambio correcto. Es como criticar a un médico porque un paciente que lleva 50 años intoxicado con veneno no se cura por completo en una sola sesión. Lo que importa es que por fin se le está aplicando el antídoto correcto, no el mismo veneno con otra etiqueta. Y finalmente está la lección de la memoria. Los que hoy cuestionan desde la comodidad de sus privilegios. Los medios tradicionales que no ven la pobreza porque no baja por reforma. Los mismos políticos que saquearon las arcas y hoy dan lecciones de moral. Cuentan con que somos un pueblo con amnesia, que olvidamos rápido, que no recordamos los centavos de Calderón, el avión taxi de Peña y las plataformas petroleras de Fox y sus lloriqueos de pobreza, los viñedos privados pagados con el erario público. Por eso la conclusión no es solo económica, es moral e histórica. Es recordar que la riqueza de unos pocos a costa del hambre de muchos no es un modelo de desarrollo, es un robo, y que la verdadera transformación no es un espectáculo, es un proceso silencioso que ocurre en las comunidades más jodidas y olvidadas, donde por primera vez en generaciones hay esperanza, en lugar de resignación. Y grábense esto en la cabeza, el progreso no se mide en las bolsas de valores, se mide en las ollas de los más pobres, y la verdadera élite no es aquella que llega en yate, sino la que ya no tiene que mendigar para comer. Y recuerda que la historia no se repite pero rima. Prohibido olvidar.